Vale. Pues bueno, bienvenidos a todos. Antes que nada, recordaros que para facilitar el directo agradecemos siempre que tengáis las cámaras y los micrófonos apagados para no interrumpir. Y también recordaros que si os van surgiendo dudas a medida que escucháis la conferencia, podéis dejarlas por el chat por escrito y al final pues las resolvemos todas. Además, recordaros que entre todos los asistentes de hoy realizaremos un sorteo al finalizar de un lote de productos de Frusano, que hoy nos acompaña como patrocinador de la jornada. Para los que no conozcáis la marca, Frusano es una marca de productos sin fructosa y sin lactosa que están elaborados de la forma más natural posible. Y bueno, para esta charla de hoy tenemos aquí a Andrea Torres, que es experta en microbiota intestinal e intolerancia a a la fructosa. Y si tenéis hinchazón y gases después de comer fruta y os planteáis cómo algo tan sano como la fruta os puede producir malestar, pues estáis en el lugar adecuado, porque hoy conoceremos de su mano la malabsorción a la fructosa, que es una intolerancia todavía desconocida y que es más común de lo que se suele pensar. Muchas veces es el causante de ese malestar que continúa, aunque ya te hayan detectado una intolerancia, y que realmente pues, proviene de un desequilibrio en las bacterias intestinales, que es lo que se conoce como la microbiota intestinal. Y nada, no me enrollo más y doy paso ya a Andrea. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias, Laia. Hola, buenas tardes a todos. Pues nada, vamos a comenzar directamente con esta presentación, una breve presentación que os voy a hacer hoy sobre la intolerancia a la fructosa. La verdad que es una intolerancia bastante desconocida, pero que cada vez está sonando más y seguramente hayáis escuchado hablar sobre ella y también sobre la microbiota, ¿no? Las bacterias que tenemos en el intestino y en todo el cuerpo. Entonces, bueno, pues voy a empezar con unos conceptos eh, básicos sobre la fructosa y luego pasaré a hablar de la microbiota y acabaré analizando un poquito en qué en general suele afectar esta intolerancia y cuáles son las posibles soluciones. Bueno, pues la fructosa es un azúcar monosacárido, un azúcar simple que está en todas las frutas y verduras. Es cierto que está en muchos más productos, sobre todo de la industria alimentaria, pero en la naturaleza ya la encontramos, ¿no? Por lo tanto, muchas personas se pueden plantear, bueno, pues con una intolerancia a la fructosa no se pueden comer frutas y verduras. Sí, más adelante explicaré. Y luego, por otra parte, que no se nombra tanto, está el sorbitol, que bueno, técnicamente se llama polialcohol, que se encuentra también en bastantes frutas, en algas rojas y sobre todo la industria alimentaria lo utiliza para los productos de diabetes. Eh, Nombro el sorbitol porque es bastante más usado en los productos alimentarios, en los que se llaman light o bajos en azúcar, como digo, para diabéticos. Y realmente la forma de absorber lo que le voy a explicar ahora influye mucho y hace bastante daño o se tienen bastantes síntomas con este sorbitol casi al mismo nivel o peor que la fructosa, ¿no? Entonces, cuando se diagnostica una intolerancia a la fructosa hay que tener en cuenta también este sorbitol, que aunque las pruebas para diagnosticarlo muchas veces lo sacan y llaman intolerancia al sorbitol, deberíamos meterlo todo en el mismo pack y si reducimos uno, reducimos el otro, porque están muy relacionados. ¿Por qué están relacionados? Bueno, eh, hablando así un poco más técnicamente, cuando llega un alimento, sea una fruta o una verdura, a nuestro intestino, bueno, en nuestro estómago lo que hacemos es ponerlo lo más simple posible para que nuestro intestino lo pueda absorber, ¿no? Entonces lo reducimos, todos los nutrientes los ponemos a lo mínimo posible y una vez que llegan al intestino, ahí es donde se absorbe todo. Entonces, la forma de absorber la fructosa es la misma forma que se absorbe el sorbitol. Por tanto, hay que evitar ambos, no hay que reducir solo uno de ellos. Y bueno, pues como pongo aquí en la presentación, hay dos enzimas o dos proteínas que transportan este tipo de sustancias y por ahí podría aparecer el origen de esa intolerancia, ¿no? Que realmente se ha clasificado de distintas formas, pero básicamente pues se llama primaria a la que
podría ser genética, es decir, esos dos transportadores que tienen que meter la fructosa o el sorbitol hacia dentro del cuerpo, pues el número está reducido, por tanto, esta situación puede no cambiar. Al ser genética tenemos un número determinado, entonces siempre nos va a costar más absorber la fructosa, que no significa que no se absorba, porque sí que tenemos transportadores, pero no lo suficientes para absorber todo. Y la secundaria, que es la que viene derivada de otro tipo de problema intestinal, bueno, o otro problema que está causando esa reducción de enzimas. Importante, porque también podréis encontrar información de esto y no hay que confundirlo. Hace muchos años, bueno, hace varios años, cuando se hablaba de la intolerancia a la fructosa, se tendía a confundir y es un problema. No es lo mismo la intolerancia hereditaria a la fructosa que lo que comúnmente llamamos intolerancia a la fructosa, que realmente es una malabsorción. Es decir, la intolerancia hereditaria a la fructosa es una enfermedad rara, una de las que se nombran como enfermedad rara porque afecta a una pequeña parte de la población y es grave. Una enfermedad grave, hay que diagnosticarla de pequeño porque si no la persona pues puede llegar incluso a morir. Esa no es la intolerancia de la que estamos hablando. La que hablamos es simplemente una mala absorción. ¿Por qué? Porque esas enzimas que tienen que absorber o ayudar a absorber las sustancias están reducidas. ¿Vale? Entonces, cuando hablemos de intolerancia a la fructosa en general, hablamos de una intolerancia similar a la lactosa, que es una mala absorción, pero no es la intolerancia hereditaria, que se llama también IH, no tiene nada. Entonces, bueno, pues como decía, puede ser por un tema genético que esos transportadores estén reducidos, o puede ser porque hay algo que está ahí desequilibrado y que está haciendo que estas sustancias no se absorban. ¿Qué ocurre cuando no se absorbe? Pues realmente ahí es cuando vienen los síntomas. Parte, como he dicho, sí se absorbe, pero todo lo que sobre, porque esas enzimas no han podido absorberlo, pues todo lo que sobre va al intestino grueso, va al colon, y allí todas las bacterias, su trabajo realmente es fermentar y bueno, producir las heces y demás, lo que hacen es prácticamente, siempre digo lo mismo, hacer una fiesta con este tipo de sustancias, porque para ellas son unos azúcares que realmente no deberían estar ahí. Entonces, los, los asimilan y los resultados que esas bacterias dan son prácticamente gases, ¿no? Hidrógeno y metano. Entonces, pues de ahí la inflamación intestinal, los gases incluso malolientes, las diarreas que tienen determinadas personas, otras pueden tener estreñimientos, son síntomas ambos de esta intolerancia a la fructosa. Entonces, bueno, pues realmente si no se absorbe, el problema es que llega donde no tiene que llegar y se producen gases que no deberían estarse produciendo ni en esas cantidades. Como decía, los síntomas son muy variados. No tienen por qué ser, aunque sí suelen ser digestivos, no tienen por qué ser digestivos. Puede haber otro tipo de síntomas que se asocien también con la intolerancia a la fructosa y que vayan más allá del sistema digestivo, como pueden ser pues, dolores de cabeza, problemas de piel, problemas inmunológicos, está todo muy relacionado. Ahora contaré el porqué, ¿no? Pero bueno, básicamente los más comunes siempre suele ser distensión o inflamación intestinal, gases y diarrea es lo más común, pero puede ser también estreñimiento. Entonces, realmente hay que tener mucho cuidado porque muchas personas pueden pensar, bueno, pues si es la fruta y la verdura, lo que voy a hacer es anotar todos los días que como y así voy a poder identificar si realmente mi problema está viniendo de la fruta o de la verdura. Es una locura, pero no lo recomiendo para nada porque primero o sea, nos genera mucho estrés el hecho de estar apuntando absolutamente todo lo que comemos. Creo que ya tenemos bastante estrés en general como para estar haciendo eso. Pero aparte, como decía al principio, no solo está en frutas y verduras, también está en muchos productos comerciales que tomamos y, y realmente también es algo acumulativo. Es decir, podemos estar comiendo exactamente lo mismo una semana y empezar la semana muy bien y cuando estamos ya terminando la semana ya estamos muy inflamados, estamos con gases
y claro, hemos comido exactamente lo mismo, pero el problema cuál ha sido, que se ha ido acumulando todas esas sustancias que no se han absorbido y claro, es imposible detectar que se tiene una intolerancia a la fructosa simplemente pensando en lo que hemos estado haciendo o comiendo esos días, ¿no? Entonces, mi consejo es que si se sospecha de que hay algo más, de que algo no está funcionando, hay que directamente hacerse una prueba, ¿no? Un diagnóstico bien hecho por un médico y la prueba que detecta la intolerancia a la fructosa se llama test de aire expirado, ¿no? Un test de aire expirado. La forma de realizarla es muy fácil, es igual que la intolerancia a la lactosa. Hay que ingerir una sustancia disuelta en agua y ir soplando cada X tiempo durante 4 horas, ¿no? Normalmente es cada media hora, pero bueno, depende un poquito del laboratorio. Es importante, si alguien sospecha de esto y se va a hacer la prueba, que el laboratorio mida los dos gases, mida hidrógeno y mida metano. ¿Por qué digo esto? Ya cada vez ocurre menos, pero antes solo se medía el hidrógeno. Y bueno, las bacterias intestinales precisamente generan estos dos gases, por tanto hay que medir los dos para ver si realmente hay una intolerancia a la fructosa o no, porque si perdemos uno de ellos podemos tener un falso negativo. Entonces es importante que se estén midiendo los dos gases. Y otra cosa muy importante, no sé si alguien de los que nos escucha ahora mismo le han diagnosticado alguna vez colon irritable o síndrome de intestino irritable. Eh, Antiguamente era el saco roto en el que se metía cualquier síntoma de este estilo que no tenía un diagnóstico claro, ¿no? Eh, si alguna vez os han diagnosticado de esto, directamente ir a hacer la prueba de intolerancia a la fructosa porque es muy posible que se tenga, ¿vale? Este colon irritable realmente a nivel síntomas sí puede cuadrar con muchas patologías y es real que hay una sensibilidad especial y que todo afecta al intestino, que somos más sensibles en ese sentido, pero hay que bajar a los datos y a las pruebas diagnósticas y ver realmente por qué está ese síndrome de intestino irritable o ese colon irritable que llaman y bueno, ponerle solución, no quedarse únicamente en ese diagnóstico, ¿no? Ahora os quería comentar sobre la microbiota, hablar sobre ella porque tiene una importancia muy grande desde hace unos años, cada vez se está escuchando más, está siendo más estudiada, ya hace mucho tiempo que está estudiada, pero no así, ¿no? Cada vez vamos avanzando mucho más y tiene una gran relación con la intolerancia a la fructosa, con la intolerancia a la lactosa y con cualquier desequilibrio en general a nivel digestivo. La microbiota es un conjunto de microorganismos, un conjunto de bacterias, aunque son más tipos aparte de bacterias, pero bueno, un conjunto de bacterias que están en las mucosas y en la piel, es decir, tenemos en todo el cuerpo, son bacterias que no nos pertenecen, no son células propias nuestras, de nuestra genética, pero que sin ellas no podríamos estar vivos, ¿vale? Entonces es importante saber esto y saber que tienen con nosotros una relación simbiótica, es decir, nosotros les aportamos a ellas lo que necesitan y ellas nos aportan a nosotros lo que necesitamos. Eh, Son importantísimas, hay ciertas vitaminas, por ejemplo, que no podríamos generar nosotros directamente si no fuera a través de la microbiota intestinal, ¿vale? Para empezar, ¿no? Incluso ingiriéndolas en alimentos no llegaríamos a sintetizarlas si no fuera por las bacterias. Entonces, tiene un papel fundamental en nuestra salud, ya no solo intestinal, sino a nivel inmunológico, de defensas, de endocrino, de todo, todo. Hay que tenerlas siempre en cuenta y realmente ver la salud como un conjunto donde, bueno, pues hay que tenerlas bien alimentadas y sanas para que todo lo demás esté funcionando bien, ¿no? Y bueno, pongo aquí como dato curioso que tenemos casi 1,5 kilos de bacterias en nosotros. Esa es la cantidad de bacterias en todo el cuerpo que tenemos y que son necesarias, ¿no? Entonces, bueno, como decía, es muy importante y a lo mejor habéis leído o habéis escuchado
sobre la microbiota, o sea, la disbiosis intestinal. La disbiosis intestinal realmente no es nada más que un desequilibrio en estas bacterias. Como digo, son muchísimas y muy diferentes, pero se las puede agrupar en familias. Entonces, es cierto que todavía no hay datos exactos, no hay tanta investigación como para saber que tenemos o que tenemos que tener esta familia X cantidad, esta otra familia X cantidad. Hasta ahí no llegamos, hay mucha diversidad, eh, pero sí que es cierto que dentro de la diversidad, cuando un grupo concreto está más alterado, más crecido que otra familia, eso ya provoca una disbiosis, porque se están alimentando o están captando ciertas sustancias mucho más rápido que estas, al final estas van disminuyendo más, estas se van haciendo más fuertes, eso es la disbiosis, ¿no? Ese tipo de desequilibrio entre las propias familias de bacterias. Ese desequilibrio puede estar causado por muchas cosas y de ahí vienen la parte de las intolerancias alimentarias, por eso es tan importante esta microbiota. Y uno de los factores que más influye en este desequilibrio es la alimentación, pero otro también muy importante es el estrés y la gestión del estrés. Entonces, realmente para tenerla equilibrada y para que todo funcione bien, tenemos que tener muchos factores, bueno, varios factores controlados. Podemos estar haciendo una alimentación perfecta, pero si tenemos muchísimo estrés diario, no estamos sabiendo gestionarlo, nos estamos dejando llevar por eso, la microbiota ya se va a desequilibrar. O podemos estar haciendo la alimentación perfecta, pero no estamos haciendo nada de ejercicio, no estamos moviendo nada, al final la microbiota se va a desequilibrar. O sea, hay que tener en cuenta varias cosas para que todo esté funcionando muy bien. Y bueno, tampoco es que sean nada complicadas, ¿no? Pero factores que tenemos que tener en cuenta porque si no, se nos va a desequilibrar. Lo primero normalmente suele ser el intestino, pero bueno, esto ya va a afectar a todo lo demás. Entonces, eh, ¿cuál es la importancia más allá de estas, eh, de las bacterias y que pueden generar vitaminas y que pueden ayudarnos con el sistema inmune? Bueno, pues precisamente cuando nosotros tenemos una inflamación continuada por este tipo de desequilibrios o de enfermedades que a lo mejor no nos han diagnosticado, como puede ser una celiaquía, puede ser una Helicobacter pylori, el propio SIBO, que es un crecimiento mayor de unas bacterias frente a otras, y en lugares donde no deberían estar, pues lo que hace es que se reduce la absorción de sustancias básicas para nosotros y eso genera intolerancia. O sea, ya no es, sería lo que decíamos, esa intolerancia secundaria a la fructosa. Es decir, algo está haciendo que la absorción, esos transportadores estén reducidos por la propia inflamación y por tanto no estén absorbiendo absolutamente toda la cantidad de fructosa que se toma. Y, por tanto, pues sobra y se generan los síntomas. Entonces es muy, muy importante si hay una intolerancia a la fructosa, a la lactosa, lo que sea, ver si realmente hay algo más aparte de eso. Si esa intolerancia realmente viene provocada por una inflamación continuada debido a un sobrecrecimiento bacteriano, un helicobacter, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es bastante importante seguir investigando más allá de estas intolerancias porque se puede mejorar mucho la absorción. Si se cura el origen y lo que está causando o podría estar causando esa intolerancia, la absorción puede mejorar. De ahí a curar las intolerancias ya es, que también a lo mejor lo habéis podido leer, ya es más complicado, porque como decía, influyen muchos factores, ya no es solo esa enfermedad o esa causa que lo está provocando, sino estrés, ejercicio, temas emocionales, etcétera, que todo eso pueda desequilibrar las bacterias y a lo mejor una intolerancia que desaparezca, pues básicamente eso yo no lo he visto, pero que se mejore mucho la absorción y que se mejore la calidad de vida, por supuesto. Y bueno, dentro de la intolerancia a la fructosa, como decía antes, no es que se dejen las frutas y las verduras y no se coma absolutamente nada de esto, no es así. Sí que hay un listado de frutas, verduras y más alimentos, como pueden ser tipos de azúcares, cereales, etcétera, que
están por esta dieta que se llama FODMAP, están listados, están estudiados por la Universidad Monash, que fue la primera en Australia, que fue la primera en interesarse por todo esto, ¿no? E investigar, pues hay un listado de frutas y verduras que permite a nuestro cuerpo absorber completamente esa cantidad de fructosa y es una alimentación que va evolucionando, ¿no? Que va por fases y bueno, pues al final se logra llegar a un listado bastante grande de frutas y verduras, pero como digo, si no se investiga de dónde está viniendo esa intolerancia a la fructosa, el listado puede quedarse reducido porque nunca se tolerará más, ¿no? Hay que ver que ese intestino esté funcionando bien, no esté inflamado y demás. Pero bueno, esta dieta FODMAP se llama así porque lo que hace es reducir eh, los azúcares simples que pueden afectar, los polialcoholes como el sorbitol que nombrábamos antes, hay muchos más, oligosacáridos, la O viene de los oligosacáridos, o sea, son todo tipo de sustancias que influyen en esos síntomas más fuertes que puede tener una persona que tiene intolerancia a la fructosa. Realmente esta dieta se creó para ese colon irritable que llamamos y que bueno, que ya digo que hay que buscar más explicaciones a ese colon irritable, ¿no? Entonces, lo que está claro es que en una intolerancia a la fructosa hay que hacer un cambio de alimentación. Es muy importante. Las grandes cantidades de azúcar, por ejemplo, que llevan los productos de consumo habitual que tenemos en todos los supermercados, pues eso ya directamente hace que nos inflamemos. Por tanto, una persona con intolerancia a la fructosa va a tener síntomas sí o sí con ese tipo de productos o incluso alguien que esté consumiendo mucho este tipo de productos se puede llegar a provocar una inflamación intestinal si es continuado y poder generar una intolerancia secundaria, por supuesto, ¿no? Entonces, como digo, el cambio de alimentación es necesario. Es necesario hacia una alimentación mucho más equilibrada, mucho más eh, como la de toda la vida, ¿no? Al final la dieta mediterránea, si no se está inflamado y si no se tienen problemas, es la mejor con diferencia y está muy demostrado ya. Entonces, bueno, aquí quería nombraros de nuevo a la marca Frusano. Como decía Laia, es una marca que desde hace muchísimos años, yo llevo en este mundillo 10 años y fue la primera marca y la única en aquel momento que tenía alimentos para todas las intolerancias, porque controla gluten, controla fructosa, controla lactosa, entonces, y además es todo ecológico y demás. O sea, es el tipo de alimentación más recomendado realmente y sobre todo que lo que tienen son productos muy complicados de encontrar en los supermercados, fuera de lo que es la alimentación habitual de frutas, verduras y tal, que se puede comprar siempre. El típico capricho de quiero unas galletas o tengo un cumpleaños y quiero llevarme o quiero hacerme una tarta o etcétera, pues todo este tipo de productos que no se encuentran en ningún supermercado y que se sigue sin encontrar todavía a día de hoy, pues por ejemplo Cruzano lo tiene, ¿no? Entonces es una marca de referencia realmente en el mundo de la intolerancia a la fructosa. Y, y bueno, para terminar, repito que llevar una dieta FODMAP primero no debería hacerse sin una ayuda profesional porque le faltan bastantes nutrientes y entonces puede ser peligroso, puede llegar a que la persona tenga déficit. Y por otro lado es solo una herramienta. Hay que seguir investigando, curando esa microbiota, equilibrándola, ayudando a nuestras bacterias a que se desinflame todo y a que ellas de nuevo vuelvan a tener fuerza, se alimenten bien de los alimentos que les alimentan a ellas, ¿no? Y nos ayuden a restablecer todo y que poco a poco pues nuestra vida vuelva a ser eh, más normal y más sana y que nuestro cuerpo esté más saludable que con una alimentación completamente desequilibrada y dejando de lado las intolerancias y el resto de problemas. Y bueno, pues para terminar, dejo esta pregunta aquí. Si todavía hay síntomas tras un diagnóstico de intolerancia a la lactosa, hay que seguir investigando. Muchas gracias, Andrea. Muy interesante la presentación.
Hay un par de preguntas en el chat, si quieres te las hago así en orden y las resolvemos, ¿vale? Mira, la primera pregunta es, ¿qué frutas contienen menos fructosa y por tanto son más recomendables para los malabsortores a la fructosa? Vale. A ver, según esta dieta FODMAP que decía, pues hay una gran cantidad de frutas, ¿no? Podría ser el coco, podría ser los frutos rojos, el plátano. Hay una lista bastante grande, pero como digo, lo importante no es ya solo la alimentación, ¿no? Hay que mirar más allá, pero sí, esas están ahí. O sea, las que más fructosa tienen, por ejemplo, pueden ser la manzana o la pera. Son bastante importantes, no las tenemos que dejar, sí o sí. Y otra pregunta que hay es, ¿qué son los oligosacáridos? Sí, son azúcares más grandes. Están los monosacáridos que tienen un solo azúcar, disacáridos, que es la D de FODMAP, que son dos unidos, oligosacáridos son más grandes. Vale. No sé si hay alguna pregunta más, si alguien quiere preguntar alguna cosita, lo puede dejar por el chat. Mira, sobre el tema de las frutas, las que tienen más fructosa también son las que tienen más sorbitol. No tiene por qué, no tiene por qué. Son dos sustancias que se tienen que tener en cuenta y que esa universidad de Monash tuvo en cuenta al elaborar la dieta FODMAP. Entonces hay frutas a lo mejor que prácticamente de fructosa no tienen nada, pero sí tienen mucho sorbitol. Y ya no es solo sorbitol, ¿eh? Como decía, los polialcoholes son más. Está el manitol, está el xilitol, hay muchos. Los que acaban en ol en general son Ujú, polialcoholes. Y todos esos se tienen que tener en cuenta porque se absorben de forma parecida. De hecho, no se absorben. ujú. Vale, preguntan, entonces, ¿una dieta baja en fructosa es lo mismo que una dieta FODMAP? Sí, es muy parecida. No tiene por qué ser exacta, pero sí, es muy parecida a esa dieta forma. Mm. Vale. No sé Ahora, si se hay pueden alguna encontrar mil pregunta. versiones, también aviso. Mira, preguntan también si podrías poner algún ejemplo de frutas que contienen sorbitol. Sí, sorbitol, el melocotón, por ejemplo, tendría sorbitol, que lo recordaré así tirando de memoria. Las fresas tienen xilitol. Mm. Ujú. Vale. No sé si hay alguna pregunta más. Si no hay más preguntas, vamos a hacer el sorteo. Hay poquitos participantes que queden ahora, así que yo tengo aquí la lista. Voy a sacar un número aleatorio y miro el número que corresponda al participante. Vamos a ver. Vale. El número 2 y es Laura. Vale. Está por aquí, sí. Vale, pues Laura, nos envías un correo a info@lactosa.org, lo dejo por el chat y ya te pedimos los datos que necesitemos para hacer el envío, ¿vale? Dejo por aquí el mail. Otra pregunta que ha salido en el chat es si muchas golosinas llevan sorbitol. Sí, muchas golosinas llevan sorbitol y también llevan otro tipo de sustancias que acaban siendo fructosas, como el jarabe lo que se llama jarabe de glucosa fructosa, que realmente es un jarabe alto en fructosa. Eso lo llevan muchas golosinas. Vale, no sé si hay alguna pregunta más para acabar. Yo creo que lo podemos dejar aquí. Muchas gracias a todos por asistir y, por supuesto, muchas gracias a ti, Andrea. Un placer tenerte hoy aquí con nosotros. Vale. Creo que todos estaremos de acuerdo en que ha sido una charla muy amena y muy útil. Y no sé si quieres añadir algo tú para concluir. Nada, no, gracias a vosotros por contar conmigo y bueno, pues nada, si la gente tiene dudas sobre esto, me pueden escribir perfectamente. eh, bueno, en amali-microbiota en Instagram, por ejemplo, pues ahí me pueden encontrar. Perfecto. No sé si Xavi o Uriol quieren añadir alguna cosita para acabar la conferencia. Si no, lo dejamos aquí. Bueno, ¿me oís?
Sí, Sí. No, simplemente añadir, ya que hemos tenido poquitos asistentes, casi que aparte del lote para Laura, propondría otro lote de productos para la otra persona que está aquí asistente, que es Eva Palmés. Yo casi que si Eva nos puede mandar también sus datos, muy bien, también a ella sin ningún problema. perfecto, genial. Pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos de nuevo. Gracias. Gracias. Hasta la Venga. próxima.